Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a este ciclo de charlas que ofrece el Instituto Cultural Argentino Germano con el apoyo del Goethe Institut Buenos Aires. Les damos a todos la bienvenida, les agradecemos por seguir participando y seguir confiando en nosotros en estos momentos en que no nos podemos encontrar personalmente. Con nosotros hoy va a estar Miguel Gratier, que nos va a hablar sobre la novela de Lenz, tal y como salió oportunamente publicado. Y vamos a grabar esta charla, como siempre, para todos aquellos que no pudieron seguirla en vivo el día de hoy, para que la puedan seguir a través de nuestro canal de YouTube, que es ICAC Santa Fe. Pueden buscar, las charlas anteriores también se encuentran allí, colgadas, y los invitamos a todos a dedicarles tiempo si es que los temas les interesan. Miguel, quedamos en tus manos entonces para que puedas darnos la charla que nos prometiste, y además queremos aclarar que después de terminado la exposición podemos dejar algún tiempo para preguntas si es que alguien las quiere hacer. Quedamos en tus manos, Miguel. Gracias. Bueno, Andrés, gracias. ¿Se escucha bien? Bueno, la novela que tenemos propuesta para este espacio es una novela alemana contemporánea, se llama La prueba acústica, es una novela de un alemán contemporáneo, Siegfried Lenz, que fue publicada en Alemania hacia 1993. Es decir, es una de las últimas novelas europeas grandes. Si bien yo estoy seguro de que la mayoría no lo conocen, y por otro lado, estoy seguro de que la mayoría no lo conocen porque no he visto una gran difusión de esta novela, ni tampoco de la obra de Lenz. Yo llegué a la novela de Lenz por un amigo, por supuesto, por Enrique Buti, que hacia mediados de los 90 me la pasó y me dijo, mirá, es una buena novela. La verdad que la leí con una pasión que en aquel momento no era frecuente, porque venía bastante decepcionado con las lecturas de la literatura, de la última literatura contemporánea, sobre todo europea, ¿no? Y me sorprendí, me impactó, busqué otras obras de Lenz, leí algunos cuentos, leí otra novela, no encontré el mismo nivel literario que en esta, aunque cuando me puse a buscar descubrí que tenía una obra muy profusa. Y lo que veía es que no solamente tenía una obra muy profusa, sino que además de eso, que había sido traducido prácticamente toda su obra a una gran cantidad de idiomas, por lo menos más de 20 hacia aquella época. Yo la leí en el año 96 o 96 y nunca más me pude olvidar de esta novela. Después la presté, se la pasé a amigos, por supuesto no volvió. Una vez la volví a conseguir, la volví a prestar, no volvió, la volví a conseguir, y siempre fui postergando una segunda lectura. Porque, bueno, de hecho, tenía ganas de revisar algunas cuestiones que me habían quedado en la duda, y por otro lado, seguía sorprendido por el impacto que me había causado. Entonces me puse a buscar información sobre Lenz. Y bueno, nada de lo que encontraba me satisfacía. Tampoco nunca encontré absolutamente ningún análisis ni ningún comentario específico o algún estudio sobre su obra. O sea que bueno, de lo que voy a hablar hoy es de mi lectura, y junto con mi lectura lo que van a venir son los comentarios que fuimos haciendo con los amigos que la leyeron.
Si piensen que si yo les digo que la novela se publicó en Alemania en 1993 y yo la leí en 1995-96, estamos hablando de que fue traducida prácticamente al mismo momento que fue publicada. O sea, este dato lo que me está diciendo es que evidentemente Lenz era un escritor que despertaba ciertas expectativas aún para que el negocio editorial ya la tuviera traducida a los pocos años al español. Está traducida y está editada en castellano, en español, por la editorial Tusquets. Bueno, ese es uno de los primeros datos que yo tengo respecto de eso que a uno le queda siempre. O sea, ¿quién es Siegfried Lenz? Siegfried Lenz, un escritor alemán contemporáneo. Bien, Lenz pertenece a la misma generación que, digamos, pertenece a los escritores alemanes de la generación de posguerra, entre los que contamos a Heinrich Böll y a Günter Grass. Ustedes saben, Heinrich Böll y Günter Grass, los dos obtuvieron el premio Nobel. Lenz, que fue compañero de ruta, y no solamente compañero de ruta porque es un congeneracional, sino que además compartió el mismo, las mismas, el mismo ideario político, la misma pasión por la crítica cultural. Fueron los tres comprometidos políticamente. Los tres en su momento incluso acompañaron todo el proceso todo el proceso de modernización de la política alemana, que fue guiado por Willy Brandt. O sea, los tres adhirieron a la socialdemocracia y los tres, cada uno desde su lugar, hizo una revisión y una crítica muy aguda del tiempo que les tocó vivir. O sea, los tres padecieron la guerra, los tres padecieron el nazismo y los tres padecieron también la división de Alemania. O sea, los tres padecieron también la derrota. O sea, estamos hablando de un grupo de escritores que en aquel momento se nuclearon en el grupo 47, dado que fueron muy críticos y la prensa oficial no soportaba el nivel de crítica que que manejaba el grupo. Entonces, cada uno fueron perdiendo respectivamente cada uno su trabajo en los diarios, los medios, las revistas en las que trabajaban, y terminaron todos reuniéndose en torno de lo que ellos llamaron el Grupo 47. ¿Para qué? Para leerse los textos que estaban escribiendo, para intercambiar ideas, y publicaron de diversas revistas que con el paso de los años los medios en los que trabajaron, las cosas que dejó el grupo, ejerció una larga influencia cultural en todos los escritores y los artistas posteriores a su generación. Bueno, de esto acá, y obviamente, tanto de la calidad literaria de cada una de las obras de Günter Grass o de Heinrich Böll, que yo no las voy a discutir, pero no dudo que el Nobel les viene también por una especie de adecuación ideológica a lo que pide la Academia Sueca. Se me ocurre que tal vez Lenz no tuvo la misma respecto del Nobel, porque, bueno, justamente dos contemporáneos suyos ya lo tenían. Y lo que considero es que, por lo menos en esta obra, en La prueba acústica,
la estatura literaria e intelectual de Lenz no está para nada a la sombra del nivel de las novelas de Günter Grass o Heinrich Böll. Personalmente, yo me animo a decir que la prueba acústica tal vez esté unas rayitas por arriba del nivel de Günter Grass o de Heinrich Böll, pero es una afirmación personal. Suceden una serie de cosas con esta cuestión. Por ejemplo, estamos acostumbrados a que nos digan o a pedir consejo o a pedir referencia. Yo lo hago permanentemente con Buti, a pedir referencia respecto de qué es lo que se está leyendo, qué hay de nuevo, y confío plenamente en Enrique, quien nunca me defraudó. Pero está toda la cuestión del mercado y de la cosa editorial. Bueno, Lenz evidentemente no ha tenido el mismo impacto, o sea, lo que no ha tenido es la fama de los otros dos. Y la cuestión del reconocimiento también es una cuestión bastante relativa, porque si nos ponemos a pensar, cuando yo empecé a buscar recientemente, a propósito de esta charla, más material sobre Lenz, porque digo, pasaron más de 25 años, bueno, debe haber mucho. Bueno, no encontré nada. Encontré más o menos las mismas cosas que había encontrado antes y seguí teniendo el mismo problema que tenía antes. Es decir, el reconocimiento, el éxito en sí mismo es una cosa rara, porque el éxito tiene mucho que ver con el azar, con la suerte, tal vez con una cuestión de glamour, tal vez con una cuestión de astucia que puedan llegar a tener los artistas o los escritores para en determinado momento hacer prender su trabajo. O sea, puede haber una cuestión de empatía ahí en esto del éxito. En lo del reconocimiento, parece que fuéramos sobre terreno más firmes porque siempre tenemos a mano el tamiz de la historia. También esto es caprichoso. Estamos seguros de que todo el arte que conocemos, quienes frecuentamos el arte, ya ha pasado, o sea, ha llegado hacia a nosotros porque ha resistido justamente el juicio de la historia y eso le da validez de clásico y le otorga así como cierta aura de perduración que parece interminable, que parece que nunca se va a terminar. Sin embargo, yo tengo siempre como modelo esa cosa que pasó con Góngora, que durante 4 siglos Góngora estuvo en la penumbra. No era el poeta que nosotros conocemos hoy. Es decir, si nosotros hubiéramos sido habitantes de cualquiera de esos 4 siglos anteriores en los que Góngora era nada más que un nombre de un poeta perdido que escribía raro, bueno, sí, no lo hubiéramos considerado. Evidentemente también el juicio de la historia, el tamiz de la historia, que es el más fidedigno que tenemos, no sabemos ciertamente si hace toda la justicia que merece la cultura del pasado. Y bueno, qué sé yo, finalmente, la fama que termina debiéndose al reconocimiento y al éxito. La fama es como se diría, como lo dice el tango, creo, y ya me puedo poner así como me pongo como Sancho, hazte fama y échate a dormir, o bien la fama es puro cuento. Estamos muy acostumbrados, el mercado nos ha acostumbrado, los medios, la publicidad nos han acostumbrado a la cuestión, al prestigio de la fama. Lo de Lenz, a su vez, y bueno, sigo como Sancho,
ustedes saben que se dice que nadie es profeta en su tierra. Bueno, lo de Lenz contradice justamente esta cuestión, porque si hay un lugar en el que Lenz es reconocido es en Alemania. Es decir, Lenz en vida obtuvo el reconocimiento más difícil de obtener, que es el de la comunidad que a uno lo alberga. Y de esto hablan una gran cantidad de premios que ha tenido justamente dentro de la frontera de Alemania, más allá de que ha tenido otros muchísimos premios internacionales. Lo que yo estoy intentando decir es que Lenz, estoy tratando de contextualizar a Lenz y de dar su estatura literaria, de dar una dimensión de su estatura literaria. Más allá de eso, también puedo agregar que, además de haber sido traducido a más de 20 idiomas, abarcó todos los géneros literarios, desde la narrativa, la poesía, el cuento, el drama, guiones para televisión, periodismo, periodismo cultural, crítica de arte, crítica literaria, y también en los últimos años de su vida se dedicó, llevó una columna de análisis político. Es decir, vemos a un hombre integral, obviamente un humanista clásico. Yo ahora tal vez debería pasar a la prueba acústica. De todas maneras, también quería subrayar otra cuestión. Busqué muy recientemente, incluso hasta ayer, estuve buscando a ver si no se me había escapado información sobre Lenz. Y bueno, sigue pasándome lo mismo. Encuentro información, encuentro ensayos sobre su obra, encuentro comentarios sobre su obra, encuentro críticas, encuentro reportajes, pero todo está en alemán. Es decir, ¿qué me está diciendo esto? Y esto me está diciendo que Lenz es un escritor que antes que nada escribió en el alemán vivo, en el alemán de sus contemporáneos, en el alemán de su pueblo, y esto es lo que lo hace justamente un escritor popular en el sentido más amplio de la palabra. Entonces, bueno, habiéndoles ofrecido algunos datos sobre Lenz y por qué lo de la cuestión alemana, ¿no? Ahora voy a intentar pasar a la prueba acústica. La prueba acústica es una novela que está ubicada, ambientada hacia los años 90. Hay muchos datos respecto de que está ubicada en los años 90, o sea, en los mismos años en los que se escribió. Es una novela de estilo clásico, realista, que tiene un narrador en primera persona, que se llama Jan. Jan es un muchacho de 24 años que acaba de recibirse de maestro, que tiene una profunda vocación docente y que no encuentra trabajo para ejercer la docencia. Él vive con su familia, entonces para sostenerse una vez que se vio, bueno, consigue un trabajo, en la novela lo presentan como detective de supermercados, y es un guardia de seguridad del supermercado que está en la zona en la zona de las videocámaras. O sea, el trabajo concreto de Ian es ver a través de las cámaras quién está intentando llevarse algo y quién está intentando robarse algo, y tratar de captarlo. Bueno, la otra cuestión que maneja desde este registro, como ya dije,
Yang habla en primera persona y toda la historia está contada por él desde la primera persona, nos está diciendo que, bueno, todo lo que él nos dice nosotros lo tenemos que creer. El tiempo en el que se desarrolla la historia es muy breve, probablemente yo traté de hacer un cálculo de los días que incluía y puede llegar a ser más o menos un mes. Yang vive con su familia, el padre se llama Hans, Hans es un escultor clásico, con su madre Betty, que su ocupación es ser ama de casa. Estamos hablando de la década del 90, y estamos pensando que en ese momento una mujer que ha tenido 5 hijos está en alrededor de los 50 y pico de años. Bueno, es una mujer que sigue haciendo las tareas de su casa y su marido se dedica al taller de esculturas, que trabaja por encargo para ejecutar obras de arte funerario, es decir, mausoleos, lápidas, bueno, lo que se conoce como el arte funerario. Y integran también la familia de Yang sus hermanos menores. La hermana que le sigue, Yet, que también es una joven veinteañera que trabaja en una veterinaria y se lleva todos los animales que están lastimados, se los lleva a la casa para curarlos en la casa, y Ernie, que es el más chico y que estudia un instrumento de viento y que siempre anda dando vuelta alrededor, o sea, en el relato está siempre dando vuelta en torno de la familia, haciendo ruidos y haciendo preguntas a veces incómodas o tirando chistes de adolescente. Ese es el núcleo de la familia de Yang. Ellos viven en una casa que antiguamente, que compró el padre, que había comprado, perdón, el abuelo, y que antiguamente había sido una escuela, o sea, una escuela en las afueras de Hamburgo, que es la ciudad donde transcurre la novela. O sea, es un lugar grande, es un lugar de mucho espacio en el que cada uno tiene independencia porque habita una habitación de las que antes fueron aulas, con un gran patio en el medio, y es un lugar al que se llega a través de una ruta o una avenida que va desde el centro de Hamburgo hacia las afueras, y para llegar a la casa hay que acceder por un camino interior que va atravesando unos bosques y antes de llegar a la casa está la parte que el padre ocupa como el taller de esculturas. O sea, antes de poder llegar a la casa se pasa por el taller de esculturas. Entonces, bueno, ya se los presenté a Yang como un muchacho de 24 años que trabaja como detective de grandes almacenes. Respecto de la familia, la familia y cada uno de los personajes de esta novela, ya sea que los que pertenecen a la vida privada como a la vida pública, digamos, la zona en la que Yang desempeña su actividad laboral, todos y cada uno de los personajes tienen la importancia que tienen que tener en el momento en el que aparecen. La familia, de hecho, es la más importante porque aparece a lo largo de toda la novela, y sobre todo porque, bueno, la prueba acústica, el nombre de esta novela, está debido a una práctica que se realiza en los talleres de escultura, a la que ya voy a llegar. Entonces, en el frente, en las afueras, antes de llegar a la casa de Yang, tenemos el taller de Hans. Hans, que se dedica al arte funerario, es el padre de Yang, es uno de los personajes más duros de la novela. Es un personaje que tiene una gran nobleza de sentimiento, pero es intransigente en sus opiniones, suele tener mucho mal humor, es una persona que vive prácticamente trabajando, que casi no sale del taller de esculturas, y
Bueno, en la galería de los personajes de esta novela es la columna más difícil de mover. Incluso Yang, que es nuestro narrador, cada vez se refiere al padre, lo hace en términos, a veces con algo de rabia, pero casi siempre condescendiendo y esperando justificar cualquiera de las rabietas o de los malos humores que puede llegar a tener el padre, y a veces, y muchas veces inesperadamente. La importancia del taller de escultura, bueno, como lo dije antes, tiene que ver con el nombre de la novela. A propósito de un encargo de piedras que están esperando Hans y su asistente Nicolás en el taller, es que nos vamos a ir enterando de una gran cantidad de cosas que las narra de manera magnífica sobre la vida de las piedras. Nicolás y Hans están esperando un cargamento de piedras que viene de la cantera de Hamburgo. Tienen que verificar si esas piedras son de buena calidad. Entonces, en el camino nos van comentando que por qué tienen que verificar si son de buena calidad, y porque las piedras alojan, suelen tener muchas veces depósitos de minerales, fósiles, algunas cavidades, líquenes, algas, moluscos, o sea, organismos que han quedado aprisionados en el interior del bloque, y que desde adentro del bloque, como son organismos, se nutren de la piedra y la van deteriorando. Como el arte al que se dedica Hans es por encargo, es decir, son trabajos que él hace, por un lado por oficio y por otro lado porque tiene que vivir, y por otro lado y además porque le apasiona, lo que el escultor que tiene que trabajar en arte funerario, obviamente sabe que tiene que entregar una pieza que esté destinada a durar en el tiempo. Entonces, bueno, tienen que someter a todas sus pruebas a una verificación para saber qué calidad de piedra es la que están recibiendo y sobre la que van a trabajar. La verificación es la prueba acústica. La prueba acústica consiste en aplicar a la piedra, en una de sus caras más planas, un masazo, un golpe de masa, y el sonido que desprenda ese golpe tiene que tener una pureza, tiene que generar un eco y un sonido que nunca es igual de una piedra a la otra, pero siempre es un sonido de una pureza tal que es irrepetible. Cuando el sonido no es ese, significa que la piedra está enferma, que tiene problemas, o que tiene cavidades, o que no es la piedra que se necesita para hacer ese determinado trabajo, ¿no? Bueno, ahí en el camino, mientras están esperando la piedra, y cuando llega la piedra y cuando la someten a la prueba acústica, le dan el golpe, hay un momento en el que después de dar el golpe, y en el que Hans está explicando todo esto respecto de las piedras, nosotros ya tenemos armada, ya con esto, la metáfora sobre la que se construye y se edifica esta novela. Es decir, en ese momento también Hans, cuando le hace este tipo de comentarios específicos, estéticos, a su asistente Nicolás, lo mira a Ian, que está junto con ellos, observando qué es lo que están haciendo, y explica lo de la prueba acústica, y dice: a algunos habría que someterlos a la prueba acústica para ver qué es lo que tienen adentro, en directa alusión a Ian, que se siente muy molesto y dolido. Bueno, obviamente se trata en este caso de que la metáfora, de lo que nos está adelantando la metáfora, es que lo que se busca es construir
un monumento que después formará parte de la estatuaria fúnebre, un monumento que obviamente está destinado a sobrevivir al tiempo, y más que sobrevivir, la palabra exacta sería a luchar contra el tiempo. Esa es la idea que nosotros tenemos de la piedra, de ahí que toda la escultura clásica ha buscado en la piedra eternizar un momento, porque sabemos que el tiempo después todo se lo lleva, ni que hablar si se trata de arte funerario, aún más. Bueno, esto es en torno entonces al núcleo de la metáfora que da nombre a la novela y sobre el que se sustenta la novela. Seguimos por otro lado ahora. Ahora voy por el lado de los personajes. O sea, yo de Ian ya les comenté que Ian trabaja como detective en un supermercado. Cuando, en una de sus jornadas laborales, cuando él está mirando la pantalla y controlando a la clientela, se encuentra que en un momento ve que hay alguien, o sea, no, primero dice, bueno, no, había encontrado a dos que habían robado algo y ya los había avisado a la línea de caja y al resto de sus compañeros de seguridad. Y él se había propuesto como autoridad, dentro de la autoridad que tiene, ¿no? Para sí, por el trabajo que ejerce, se propuso como norma liberar al tercero que cada día pesque infraganti. Y ese día el tercero no aparecía. Y en un momento ve que una chica se guarda un pan debajo de la campera y se lleva un frasquito de miel en la mano. Y cuando se queda mirándola, dice en un momento, se queda impactado por la belleza de su rostro. Es como un ángel. Y entonces se queda impactado y confundido y la va siguiendo y ve que en ella todo es perfecto. Empieza a hacer toda una descripción de ella en la que ella tiene pelo corto, alrededor de 20 años, tiene pecas y transmite una alegría de vivir que nunca la había visto, y de pronto se dio vuelta y su perfil era un perfil perfecto. Y por otro lado, cuando se da cuenta, cuando en algún momento ella pasa los ojos muy cerca de la cámara por donde él está mirando, ve que sus ojos tienen un corte clásico también perfecto, y que la campera que lleva le sienta perfectamente bien, y además lleva un bolso cruzado que le queda muy elegante, y ese bolso a la vez que se nota que estaba hecho por ella porque tiene pegadas y cosidas hojas de árbol hechas en cuero, que se ve que la había usado ya varias veces en otras bolsas. También la bolsa era perfecta, era todo increíble. O sea, en ese momento Ian lo que nos está diciendo con toda esta descripción, nos está diciendo que algo en él se alteró justo en ese momento. O sea, hay un instante efímero en el que todo se alteró en él. Acusó un impacto físico y un impacto intelectual, porque queda totalmente confundido por un lado e inmóvil por el otro. Esta chica que aparece es Lon. Lon, obviamente, es la otra protagonista de la novela, porque a lo que vamos es que la novela finalmente, desde que aparece Lon, que es muy al principio, hasta que termina, es una historia de amor. Y lo notable de esto es que es una historia de amor que va transcurriendo por carriles absolutamente imperceptibles. O sea, tenemos una gran cantidad de acuerdos que son tácitos, que flotan entre los dos personajes, y que van construyendo ese tipo de química que
hay entre dos personas que, aunque no lo sepan, se están buscando, y aunque todo contradiga sus convicciones intelectuales o ideológicas o su formación cultural o morales, se trata de poner todo eso a un costado para llegar al otro, porque el otro es un lugar de llegada. Y bueno, esto Lenz lo va manejando con una maestría tal que, ¿qué hace? Va acercando siempre a estos, nos va acercando siempre a los dos personajes, pero nunca termina de cerrar esa distancia. Y se va generando, este es un momento en el que ella está en un nudo de su vida en el cual la adversidad de todo tipo, una separación reciente, una chica veinteañera, un divorcio reciente, va acompañada de un chico que es su sobrino, que es hijo, es su sobrino, es hijo de un matrimonio que murió, o sea, de una hermana mayor de Lon. O sea, él es un huérfano, ella quedó a cargo de él, el marido la dejó, se fue al Himalaya a mirarse el ombligo, dicen en algún momento, dice Yang, el marido de Lon se fue a mirarse el ombligo y estuvo unos cuantos años mirándose el ombligo para venir a abrir un centro de budismo, para volver a abrir un centro de budismo a Alemania. Bueno, es muy crítico respecto de ese tipo de egoísmo revestido de búsqueda personal. Y bueno, la relación entre ellos dos va transitando a lo largo de la novela a través de estos carriles que son muy imperceptibles, son acciones absolutamente cotidianas. Toda la novela transcurre en un ambiente, bueno, de las afueras de Hamburgo. O sea, es una ciudad grande, pero digamos, sería un barrio de Hamburgo, donde todo transcurre en medio de una monotonía muy asentada dentro de carriles absolutamente previsibles, con una rutina que hace que todo el entorno, el espacio que contiene las peripecias de los personajes, en todo caso la vida de los personajes, sea de un tono gris. Es decir, lo que se percibe es una gran falta de futuro. Toda la novela está narrada en un tiempo presente que nos engaña, porque si bien nosotros nos desplazamos a lo largo de toda la novela en tiempo presente, con cierta rítmica, en cada uno de los capítulos, Lenz se encarga de intercalar, de pasar la voz del personaje de Yang, de nuestro narrador, que nos habla en primera persona, a una segunda persona que en tono elegíaco realiza una especie de invenciones contando algo que ya sucedió. Entonces, ahí es cuando caemos en la cuenta, o sea, muy tempranamente deberíamos caer en la cuenta de que la historia que estamos leyendo, como que si transcurriera en tiempo presente, ya sucedió. Y el tono elegíaco lo que nos está diciendo a la vez es que una elegía se pronuncia cuando algo ha muerto. O sea, Lenz nos va dejando todos estos datos desde el comienzo mismo de la novela. Lo que sucede es que la prueba acústica está escrita de tal manera que cada palabra, cada frase, cada párrafo están trabajados y estudiados y pulidos, así como un orfebre trabaja en piezas muy chiquitas y después las reúne en una joya preciosa. O bien, como cuando el escultor va devastando con mucha paciencia la piedra hasta que emerge la forma. Es decir,
La prueba acústica tiene un hallazgo que es el hecho de que nos está, nos atrapa por el lado menos esperado en una novela contemporánea. Este lugar sería que está hecha de momentos, de pequeños instantes que van iluminando en las intermitencias del día momentos en los que se aloja o en los que habita una felicidad y una alegría muy profunda, una alegría y una felicidad efímera, pero definitiva e irrepetible. Estos instantes son muy fugaces. Me viene a la mente ese verso de Borges que dice: un instante cualquiera puede ser más profundo y diverso que el mar, que está en su magnífico poema 1964. Y bueno, toda la novela está teñida de estos momentos así de efímeras felicidades, como lo es, supongo, toda felicidad. No conozco una felicidad permanente, conozco momentos de felicidad que son muy efímeros, suelen ser muy efímeros, pero son intensos e infinitos. Bueno, toda la novela tiene estos momentos desde que comienza hasta que termina. Pero, ¿qué sucede acá? Bueno, entonces sucede que cada uno de estos momentos se cierra con el capítulo que vamos a cerrar y vamos avanzando y no se vuelven a repetir. Y entonces ahí, de esta manera, lo que está haciendo Lenz es sumergiéndonos de pleno, de lleno, en el vértigo o en el fluir temporal. Y como nos sumerge entonces en el vértigo del fluir temporal, lo que quedó atrás es irreversiblemente pasado, es irrevocable. Vamos en un camino que tiene un solo destino y que es el final. Igualmente, disfrutamos de estos momentos y de la misma manera, así como sucede en la vida de los personajes, también sucede en la vida de los pueblos, que a veces, en la vida de la gente, en la vida de las personas, en la vida de los pueblos, que determinados acontecimientos suceden sin que lo busquemos, sin que siquiera los provoquemos, sin que los deseemos, pero suceden porque las condiciones están dadas, y en la prueba acústica todas las condiciones están dadas para que la historia vaya por el camino que va transcurriendo. Y cuando eso sucede, y bueno, el cambio que sigue a un acontecimiento impide volver atrás. O sea, cambió la época, cambió el tiempo. Pensemos un poco, a lo mejor, ahora que nos toca aparentemente un momento histórico a propósito de la pandemia. No sabemos qué mundo vamos a tener después de esto, pero lo que sabemos es que no va a ser el mismo mundo. En la prueba acústica, esto está trabajado a la exasperación, y bueno, una vez que uno terminó de leer, una vez que uno atravesó la prueba acústica, terminó de leer la historia, llegó hasta el final, allí se suceden una gran cantidad de sentimientos que no son traducibles, que no son explicables. Si bien la novela está escrita con palabras, yo me estoy refiriendo a la novela con palabras, no encuentro la explicación y tampoco la da la obra. Lo que sí es seguro es que en la novela, una vez que la historia se cerró, vemos antes de que finalice que los personajes siguen siendo los mismos. La luz, los ambientes, los espacios, el trajinar, la vida cotidiana sigue siendo la misma. Pero ninguno de estos personajes ya es el mismo, ni habita esos espacios ni esos lugares como lo había hecho antes. Y personalmente creo que cualquiera que llegue al final de la prueba acústica
tampoco será el mismo cuando dé vuelta la última página. Hay, sobre el final de la novela, una carta en la que Lon cita una frase del padre de Ian, en la que dice, específicamente, dice muy brevemente, hay cosas que solo se nos conceden una vez en la vida. Y esto está dando el tono de lo que es la novela. Cuando la terminamos nos damos cuenta de que seguramente nosotros no somos los mismos que los que éramos cuando comenzamos a leerla. Y una de las últimas frases que yo elegí para cerrar esto es una frase que da la medida de este personaje hermoso que es Ian, que para mí ha sido comparable por muchas razones al Holden Caulfield del Cazador Oculto, y también muchas otras circunstancias, como que Ian tiene un hermano muerto que da vuelta en toda la novela, que se llama Raymond, que fue un gran escritor que se suicidó siendo muy joven, igual que el personaje de la familia de la saga de los Glass, de Salinger, Seymour, que se suicida en el cuento Un día perfecto para el pez banana, y hay algo de esa rebeldía crítica y con humor y sentida, y muy sentida, muy apasionada, que tiene Holden, que también lo tiene Ian. Y en un momento, también sobre el final de la novela, Ian dice, a diferencia de la mayoría de la gente, que normalmente se niega a darse cuenta de lo que se espera de ella, yo suelo ceder a los deseos de los demás. Y ese es mi defecto. Maldita sea, cedo demasiado a los deseos de la gente. Bueno, quisiera cerrar aquí porque creo que si no se va a hacer demasiado largo, y la intención era dar nada más que un comentario de esta magnífica novela que espero los haya entusiasmado para leerla. Bueno, Gracias por su atención. muchas gracias, Miguel. Esperemos que todos hayan podido disfrutarlo, y si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, por favor active su micrófono y hágasela llegar a Miguel.